Buenas tardes, vamos dando continuación ahora con este último módulo de su diplomado. Vamos a abordar un poco acerca de lo que son los trastornos psicóticos y la esquizofrenia, principalmente la esquizofrenia. Primero tendremos que plantearnos algunas preguntas sobre justamente qué es la esquizofrenia, tal vez como la patología mental, el trastorno mental más pues más popular, más conocido y justamente también el más mitificado. De repente, pues la esquizofrenia pareciera que es una forma de locura, pareciera que finalmente es algo como incluso hasta maligno, ¿no? Por las cuestiones de los síntomas, síntomas motores y síntomas conductuales. Sin embargo, pues es un trastorno mental que ciertamente tiene una alta prevalencia en la población. Lamentablemente esa parte pues no podemos negarla, que hay una importante sección de la población que pudiera sufrir de esquizofrenia en algún momento de sus vidas, ya sea por tener una cuestión genética, alguna cuestión que tenga que ver con malformaciones a nivel cerebral estructural, o simplemente también por el hecho de tener a lo mejor una situación de estrés, que en este caso tendríamos que ver qué tanto es a lo mejor esquizofrenia en realidad. Sin embargo, pues empecemos primero, como siempre, una definición a nivel etimológico. La esquizofrenia viene del griego clásico schizein, que significa dividir, escindir, hendir o romper, y fren, entendimiento, razón o mente, de tal manera que la definición etimológica quedaría algo así como cerebro, mente, razón, dividida o rota. Justamente porque una de las principales características de ese trastorno, pues va a ser esa conducta aparentemente sin sentido que hace el paciente con esquizofrenia y también pues la parte de los delirios, que finalmente es uno de los aspectos más reconocibles en el paciente con esquizofrenia. Ahora, en lo general, la esquizofrenia pertenece al grupo de trastornos en el DSM-5 denominados trastornos psicóticos, donde la característica principal va a ser, número uno, que el paciente tenga alteraciones en la percepción, pensamiento y o conciencia, o en casos muy dramáticos, pues en las tres partes, ¿no? También se va a caracterizar por la presencia de ideas delirantes que en este caso se refieren por definición a alguna inferencia correcta, un juicio sobre la realidad que el paciente asume como completamente cierto o como completamente real. Es decir, un delirio sería una afirmación sobre la realidad, pero que no corresponde directamente a ella. Y en este caso también se van a incluir en la esquizofrenia, o en los trastornos psicóticos más bien, cualquier tipo de alteración en la conducta y o también se va a caracterizar por una presencia de un lenguaje sumamente perturbado o muy desorganizado. Estas serían pues las tres condiciones para que se pudiera hablar de un trastorno psicótico. Por definición, se maneja a un nivel psicodinámico como una pérdida completa del contacto con la realidad. En algunos textos de psiquiatría originalmente se le conocía como la tríada psicótica: alucinaciones, delirios y conducta y lenguaje desorganizado. Estos delirios que presentan los pacientes con esquizofrenia van a, o pueden ser causados por diferentes factores. No necesariamente son de origen psicológico al 100%. En este caso, puede haber delirios en sujetos que tengan o estén tomando algún tipo de medicamento o alguna droga, ya sea controlada o una droga ilegal. También se puede atribuir a un bajo nivel de oxígeno en el cerebro, hipoxia, donde de repente pues el sujeto justamente por esta falta de oxígeno empieza a delirar, incluso también puede llegar a alucinar. Por temperatura elevada, por ejemplo, en el caso de niños o de pacientes, pues en lo general no necesariamente niños, que tengan fiebre. Infecciones como por ejemplo también la sífilis, que es de transmisión sexual,
pues también pueden dar como sintomatología una serie de delirios. Nada más que en este caso, al igual que los tres de arriba, sería un síntoma de una enfermedad, ¿sí? No como tal una manifestación en sí misma de una enfermedad. Ahora, en algunos casos graves de depresión, también el sujeto puede delirar. Y justamente el delirio va a estar en sintonía con su estado de ánimo clásico, que pues es el ánimo abatido, el ánimo por los suelos. Abordando entonces una vez más el tema de la esquizofrenia, pues tenemos unas estadísticas que nos proporciona David Su en su libro Comportamiento Normal, que en 1993 en Estados Unidos el 10% de la población tenía esquizofrenia y aparte resultaba con una incapacidad, justamente por la naturaleza de sus síntomas. Esto hacía que el paciente pues dejara de trabajar o dejara de llevar una vida cotidiana. También en estas mismas estadísticas, uno de cada cuatro pacientes va a intentar suicidarse y 1 de cada 10 lo va a consumar. En general, cuando abordamos la esquizofrenia, mmm, no es un trastorno que se caracterice por ser violento, en comparación con otros como por ejemplo la manía, el TDAH, en el caso de cuando lo manifiestan algunos adultos jóvenes sobre todo, o lo que es la depresión, en este caso el suicidio, aunque es una violencia introyectada hacia sí mismo, pero, o en trastornos de la personalidad del tipo antisocial. En este caso, cuando hablamos de esos uno de cada cuatro pacientes intentará suicidarse y uno lo va a conseguir, en este caso es un trastorno de esquizofrenia que corre un riesgo o implica un riesgo más para el mismo paciente que en realidad para otras personas. Sin embargo, no hay que dejarse, vamos, no hay que estar preparados porque en algunos casos, ciertos tipos de esquizofrenia, sobre todo la paranoide, o con síntomas motores, sí puede provocar que el paciente se vuelva hostil. Entonces, eso tendríamos que considerarlo también. Eh, bien, para poder definir como tal una condición esquizofrénica en un paciente, según el DSM-5, se van a requerir dos o más de los siguientes síntomas, donde cada uno de ellos va a presentar durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos, si se trata con éxito, al menos uno de ellos va a ser o bien delirios, o bien alucinaciones, o bien discurso desorganizado, por ejemplo, disgregación, incoherencia frecuente. También puede haber comportamiento muy desorganizado o tipo catatónico, donde no se puede mover el paciente, o en lo general siempre van a existir síntomas negativos, es decir, aquellos que tienen que ver con una expresión emocional disminuida y también lo que es la bulia, que es una falta de voluntad. Entonces, en resumen, en esta información que nos da el DSM-5, para poder diagnosticar esquizofrenia, tienen que estar presentes dos o más de los siguientes síntomas. O sea, puede haber delirios, pero no necesariamente alucinaciones. Puede haber un discurso desorganizado, pero no necesariamente un comportamiento muy desorganizado. Y generalmente lo que siempre se suele dar en básicamente todos los pacientes con esquizofrenia van a ser los síntomas negativos. Haciendo justamente una aclaración en este punto, que la mayoría de los medicamentos antipsicóticos resultan efectivos para tratar los síntomas del 1 al 4. Sin embargo, en el caso de los síntomas negativos, generalmente estos requieren intervención más bien psicológica y tienden a ser continuos con el paso del tiempo. Es decir, puede ser que por la medicación psiquiátrica o antipsicótica que está tomando el paciente haya logrado controlar los cuatro primeros. Sin embargo, va a quedar y no es un efecto colateral, va a quedar tal vez con la presencia de síntomas negativos, ¿sí? Y en este caso, primero vamos a empezar a hablar de los delirios. Los delirios básicamente pueden ser de cuatro formas similares.
formas específicas, perdón. Delirio paranoide. En el delirio paranoide, en este caso, hablamos que el sujeto tiene la firme convicción de que hay un complot o un plan para hacerle daño. Básicamente son personas que tienden a ver enemigos en cualquier persona o en argumentar cierto comportamiento negativo o cierto comportamiento sospechoso en personas y pero orientados no hacia otras personas, sino a uno mismo. Eso sería el delirio tipo paranoide, también llamado delirio de persecución o persecutorio. Esto sería la primera clasificación de los delirios. Habrá otros sistemas delirantes que se denomina en su conjunto megalomaníaco o delirio de grandeza. Hay un error de ortografía, me disculpo por lo tanto, es delirio megalomaníaco o de grandeza, donde el sujeto piensa que es un ser supremo, que tiene poderes, que es una reencarnación de alguna divinidad, etcétera, etcétera. Finalmente son sujetos que piensan incluso, no tanto a lo mejor en la parte de exagerar como que si fueran un dios o un superhéroe, una reencarnación de un personaje histórico, generalmente pueden ser personas que piensan que tienen una función esencial o una misión importantísima en la vida, que incluso llegan a ser tan convincentes que pueden convencer a otras personas justamente de que en efecto son personas que tienen una misión especial en la vida. Eh, Sin ánimo tampoco de profundizar mucho, de polemizar en el tema, pudiéramos decir que algunos líderes religiosos, sobre todo de sectas no desprendidas pues en general de la religión católica, la religión cristiana, pues tienen justamente esta sintomatología de delirios de grandeza. Tal vez un ejemplo de este tipo de delirios lo tenemos en Adolfo Hitler, que pues justamente él tenía esta creencia de que iba a limpiar a la humanidad de las razas inferiores, y yo creo que todos sabemos justamente las atrocidades que él cometió durante el régimen del nazismo, el Tercer Reich, ¿sí? Otro tipo de delirios, no tan espectacular como los anteriores, pero sí presente y sí de alguna manera interesante, incluso hasta curioso, va a ser el delirio erotomaníaco. En la erotomanía, el paciente delirante asume que es una persona agraciada, es una persona sexualmente llamativa y justamente su sistema delirante lo va a llevar a la falsa idea de que muchas mujeres, o bueno, dependiendo del género del paciente, muchos hombres o mujeres quieren andar con él, salen con él, tienen sexo con él o con ella. Pues finalmente eso sería el delirio erotomaníaco. Lógicamente, ninguna de estas aseveraciones es correcta. ¿Sí? De repente es un perfecto desconocido, pero él dice que, o él cree, o tiene esa firme creencia, de que, no sé, tal vez que Shakira le habla, Thalía, que de repente él y, no sé, mis universos son amigos del alma, que rechaza a las mujeres porque no les simpatizan, cuando en realidad, pues es una persona que generalmente no es muy agraciada físicamente hablando, y tampoco, pues, tiene ese pegue o ese sexapil que está presumiendo. Ese sería el delirio erotomaníaco. Tenemos otra categoría de ideas delirantes que, por cierto, lamentablemente, aunque no nos gusta aceptarlo, es muy frecuente, sobre todo entre hombres, que es la celotipia. Y efectivamente, en este caso hablaríamos que la celotipia es un trastorno delirante, donde la persona que la padece tiene la firme convicción, casi irrefutable, de que su pareja le es infiel de muy diversas maneras, a pesar de que no haya ninguna evidencia real de que está pasando en realidad esto. Pero el sujeto piensa que justamente su pareja pues le es infiel, que le pone el cuerno, como decimos coloquialmente. Pero todo está en la mente de la persona, ¿sí?
De alguna manera pudiéramos decir que este sujeto ve moros con tranchete, como dice el refrán, y justamente él busca a lo mejor, si, no sé, tal vez si el señor que reparte el gas se despidió amablemente de su mujer cuando fue a surtir el gas, pues él, el señor, el esposo, el paciente, pues, de repente empieza a asumir que, pues, se rieron así porque traen algo entre los dos, porque son de repente pareja, es infiel o es su amante él, ¿no? Digo, para empezar, a lo mejor ni siquiera es la primera vez en toda la vida que ellos dos se ven, pero él anticipa todo esto, o sea, de repente él tiene esa firme convicción, perdón, insisto, de que se le está haciendo infiel con esta persona que es un completo desconocido. Ah, ahora, a ver, permítame, ahí está. Sí. Tenemos esto que vimos anteriormente, era la clasificación de las ideas delirantes. A continuación, en esta diapositiva que dice subtipos, nos referimos a la clasificación de la esquizofrenia. ¿Sí? Hay que recordar que, según dijimos, el delirio es un síntoma básico, es un síntoma clásico de la esquizofrenia. Tenemos el subtipo paranoide, que lógicamente se va a caracterizar por un sistema de ideas delirantes. Tenemos una esquizofrenia desorganizado, donde de repente no hay tanta presencia de un sistema delirante o un sistema de alucinaciones, más sin embargo, la conducta sí se encuentra severamente perturbada y generalmente son personas que a lo mejor llaman mucho la atención por ese comportamiento errático que tienen. La catatónica, que es una variedad un tanto poco frecuente, pero sin embargo sí se suele presentar, donde el sujeto pues tiene síntomas motores, es decir, adopta posturas físicas por horas sin cambiar de posición. Puede ser que el sujeto también quede algo así como, si lo pusiéramos así en términos muy sencillos de entender, hagan de cuenta que es como si el sujeto se congelara y no se mueve, incluso asumiendo posturas muy extrañas, en una pose pues muy extraña, posturas muy exageradas. Eso sería lo que es la esquizofrenia catatónica. Tenemos otra que es la indiferenciada, donde el paciente toda su sintomatología no es lo suficientemente intensa para ameritar un diagnóstico de algunas de las categorías anteriores. Es decir, los síntomas de paranoia no son tan intensos al igual que los desorganizados ni lo catatónico, pero sí se presentan los síntomas, pero no son suficientes en intensidad o en frecuencia como para poder garantizar una clasificación en un tipo ya mencionado. Y por último tendríamos la esquizofrenia de tipo residual. En esta esquizofrenia residual, el sujeto pues acaba de sufrir esquizofrenia. Sí, está en tratamiento, en rehabilitación, en tratamiento psicofarmacológico, tal vez está en terapia, y suele presentar algunos residuos en la conducta o en su pensamiento, justamente derivados de haber padecido anteriormente los síntomas en cuanto a toda su intensidad. Esos serían los 5 tipos de esquizofrenia. Bueno, ya lo decíamos ahorita, en el subtipo paranoide, la idea central es la presencia de, bueno, los delirios principales son delirios de desconfianza extrema, ¿sí? De sospechosismo, dijera algún político ya hace algunos años. Justamente es una actitud sumamente desconfiada, pero basada no en una cuestión de que tenga que ver con la seguridad pública, sino más bien en una cuestión que tiene que ver con una creencia de que alguien le está haciendo daño o alguien está haciendo un complot en su contra o está confabulando contra él. El subtipo catatónico, donde se puede definir, como hemos comentado anteriormente, como la presencia de una alteración psicomotora que puede ir desde el polo de la inmovilidad o estupor, es decir, algo así como una parálisis, ya decía ahorita como estar como estatua de marfil, hasta la actividad motora excesiva, donde el sujeto
lamentablemente puede ser que llegue a perder el control de su propia conducta y tenga secuencias conductuales sin ninguna causa aparente. Si volteamos a mirar algún indigente en la calle, en el centro histórico de Guadalajara, etcétera, pues veremos que algunos, o tal vez todo el mundo conocemos en nuestra colonia, pues a un loquito, entre comillas, que pues anda por la calle hablando solo, realiza actividades complejas que no tienen una explicación así inmediata u obvia. Esa sería lo que es el subtipo catatónico. En algunos casos puede ocurrir un fenómeno que se llama flexibilidad serosa o cerúlea, donde su principal característica va a ser una forma extrema y grave de inmovilidad, pero ya sea en un brazo o una pierna que permanecen pasivamente en la posición hasta que se les coloque en otra. Es decir, el paciente que tiene esquizofrenia tipo catatónica con características de flexibilidad serosa o cerúlea, pues supongamos la enfermera lo lleva a su camastro, a su cama, a su camilla en el hospital, en el psiquiátrico, y solamente hasta que alguien más venga a moverlo, va a moverse. Puede pasar horas, días incluso, completamente inmóvil en la postura en la postura que se le deje colocado, ¿sí? Este tipo de esquizofrenia son los que en realidad sí suelen ser violentos y destructivos, sobre todo como una respuesta, una reacción a esa percepción de daño de alguien más. Tenemos a continuación el subtipo desorganizado, donde justamente hay expresión verbal incoherente, conducta casi completamente desorganizada, aunque no del todo, respuestas emocionales completamente aplanadas, sobre todo donde se espere una respuesta emocional directa, o al revés, puede ser que las respuestas emocionales sean completamente desaforadas, incluso dentro del contexto. Por ejemplo, una persona que tenga ese tipo de esquizofrenia va a un funeral, pues se supone que ahí todo el mundo va a estar pues en recogimiento, tal vez en haciendo, pues oración por el difuntito, por el muertito, y este sujeto va a estallar en risa descontrolada. Ojo, no se debe, o vamos, tendremos que diferenciarlo de un ataque de nervios, una crisis nerviosa o la ingesta de algún estupefaciente o algún tipo de droga. Porque estos, insisto, clásicamente también provocan esta misma sintomatología. En este caso, el sujeto está completamente limpio, está completamente en sus 5 sentidos, entre comillas, sobre todo en la parte esta de dar una conducta o manifestar una idea, pero que es completamente inapropiada a la situación contextual que la genera. Lamentablemente, pacientes con este tipo de esquizofrenia, perdón, son aquellos que tienen un peor pronóstico de mejoría, donde pues entonces el sujeto con este tipo de esquizofrenia no se va a curar tan fácilmente. De hecho, los síntomas son de inicio temprano y podemos encontrarla incluso como un antecedente premórbido que siempre han sido de esa manera, con ese comportamiento motor extraño, y son como, bueno, de hecho los llaman prodromos de la esquizofrenia, es decir, son características de personalidad y o de la conducta que suelen presentarse antes incluso de desarrollar los síntomas principales. El residual, ya lo hemos dicho, justamente puede ocurrir la transición entre un episodio psicótico activo y una completa remisión. Un interludio entre dos episodios psicóticos que puede durar incluso años. Es decir, entre un episodio psicótico y otro, a lo mejor pasan, no sé, 10 años, pero ya ocurrieron alguna vez en el pasado. Por eso de repente ese tipo de esquizofrenia, pues justamente también es un tanto complicado de tratarlo.
Bueno, en el indiferenciado, pues ya lo comentábamos también anteriormente, básicamente el paciente no cubre todos los criterios para diagnosticar específicamente cualquiera de los criterios, perdón, de los subtipos anteriores, el desorganizado, el catatónico o el paranoide. Ahora, retomando un poco la parte de la sintomatología clásica en esquizofrenia, tenemos que los síntomas positivos van a ser los que ya hemos señalado: delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, conducta extravagante y desorganizada. Puede ser que a un paciente que presenta estos síntomas positivos, pues obviamente va a consulta porque le empiezan a saltar ideas, tiene sentimientos, tiene conductas que no son del todo apropiadas para una persona en sus exclusivas características psicológicas, ¿sí? Mm, los síntomas negativos, como también se había comentado al principio, generalmente tienen que ver con lo que es el aplanamiento afectivo, no sentir una emoción cuando debería sentirla. Segundo, un lenguaje más bien pobre, faltan habilidades verbales o de comunicación. Tercero, pérdida de motivación o pérdida de ubicación. El sujeto básicamente vive por vivir, y si de repente consigue comida, qué bueno, si no, pues ni modo también. Ese sería lo que es la esquizofrenia, perdón, los síntomas positivos. Los síntomas negativos, de alguna manera, como también se ha comentado anteriormente, generalmente muestran aplanamiento afectivo, pobreza del lenguaje, pérdida de energía, pérdida de sentimientos de placer, sobre todo, insisto, en aquellos puntos donde se demanda que el paciente tenga una respuesta emocional más bien intensa. Es decir, a lo mejor al paciente que tiene esquizofrenia le llegan, ¿sabes qué? Pues acaba de fallecer tu madre, o tu pareja, o tu padre, o alguno de tus hijos. Se supone que pues en este tipo de situaciones el paciente debería demostrar una actitud o una conducta pues exclusiva, pero en este caso no la suelen hacer. Bueno, pues básicamente de momento sería todo para también no aventajar mucho lo que es el tema. Cualquier duda, como siempre lo comento, a través de redes sociales, correo electrónico, grupo de WhatsApp, justamente para darle un seguimiento pues a su información. Pues no me queda más que agradecerle la atención que prestó a este video, a esta pequeña introducción, y pues seguimos en contacto la próxima semana. Adelante y que pase muy buen feliz fin de semana.